Óscar Valderas. Querido Óscar, gracias por estar con nosotros. Eli, buenas noches. Y el viernes ya sabemos que siempre estás trabajando en todo momento. Te agradecemos el que estés aquí con nosotros porque es muy importante conocer qué está sucediendo con todos estos jóvenes en este contexto que estamos narrando, en donde se dan a conocer estas imágenes muy impactantes por parte de colectivas de madres buscadoras en el rancho Izaguirre, cuando entran, bueno, no digo por primera vez porque ya había sido cateado, ya hemos dado toda la historia, pero estas imágenes que vimos, y a raíz de ello empieza a surgir una serie yo digo que de guerra de propaganda. Sí, por sin duda. Parte de los grupos criminales, y no escapan también las autoridades de ella, pero no sé qué opines tú, pero estamos viendo esto y viendo las declaraciones de estos jóvenes en TikTok. Hay tres narrativas, creo. Evidentemente la de las madres buscadoras que se mantienen con esta idea de que Rancho Izaguirre era un lugar de exterminio. ¿No? Es decir, exterminio entendido como el lugar donde sistemáticamente una gran cantidad... No es algo aislado, no es que mataran a alguien en un inmueble, ¿no? Porque bien hacía la diferencia también el secretario de Seguridad, pero bueno, han sido como declaraciones muy aisladas, pero él decía, no es lo mismo un campo de exterminio que un inmueble en donde matan a alguna persona. Sí, no es un inmueble en donde asesinaron a una persona. Sino un inmueble que estuviera dedicado exclusivamente a asesinar y desaparecer, ¿no? Esa es la otra narrativa. La narrativa del gobierno es, esto es una diestra. La diestra es del lenguaje del crimen organizado, es un centro de adiestramiento. Y además tiene un efecto terrible, que es potenciar la violencia, porque no solamente se forman ahí sicarios que llegan por su voluntad o llegan engañados, sino que además son formados y enviados a distintas partes del país para que ellos sean a su vez comandantes de nuevas escolitas del terror. Víctimas y victimarios. Exacto, es una línea bastante difusa. Hoy sabemos que muchas de las personas que estaban en la diestra de Rancho Izaguirre fueron enviados a Zacatecas a pelear contra la facción del Mayo Zambada. Estoy de acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes. Y está lo que me parece muy interesante a mí como alguien que estudia el crimen organizado, cómo se activó la propaganda del propio cártel Jalisco Nueva Generación. Vimos por un lado este video extrañísimo que hasta el momento ninguna otra facción del crimen organizado ha salido a decir, hey, son dobles, se están haciendo pasar por nosotros. Nadie ha dicho, ese no es Cártel Jalisco, a pesar de que al principio veíamos raro este video en el cual, sin la gráfica del Cártel Jalisco, que suelen utilizar. Sin los gritos alusivos a Nemesio Segura Cervantes, el Mencho su líder, somos gente del señor Mencho, este tipo de fraseo. Y la manera del fraseo que también... Es muy peculiar, ¿no? Incluso el orador, que tiene una especie de entonación militar que tampoco habíamos visto. Esto por un lado para que el cártel diga, a ver, esta cosa no es nuestra, ¿no? Es más, las mamás exageraron y el gobierno sí mantuvo en resguardo el rancho. El gobierno hizo las cosas bien y a las madres les llamó mentirosas y con una velada amenaza. Y luego vemos esto, querida Elisa, que ha sido cómo han abierto perfiles en redes sociales, principalmente en TikTok, que es muy difícil de rastrear porque sigue siendo una empresa china y esta diferencia de la privacidad que tiene China con sus ciudadanos es muy compleja para poder romper para las autoridades. Y ahí surgen estos videos de chicos que aparentemente, en su fraseo, en un guión, además que está perfectamente coreografiado, dicen, yo vengo por mi voluntad, yo quiero unirme al cártel de las 4 letras, al cártel Jalisco, nadie me busque, voy porque yo quiero. Yo rescato dos cosas. Uno, el guión. Parece muy similar. Incluso la manera en que se graban es el mismo encuadre. Y segundo, está metida en esta propaganda, esta campaña de relaciones públicas del cártel Jalisco para que se hagan pasar como que no son tan malos. Como que ellos... A ver, sí reclutamos, pero solamente al que quiere, ¿no? Nosotros no engañamos a nadie, no tenemos gente a la fuerza y quien quiera pertenecer a la empresa lo hace por su propia voluntad. Sabemos que evidentemente no es así, es una campaña mentirosa, pero se están activando gobierno, sociedad civil, caso de las madres y crimen organizado para que cada quien pueda meter su versión de lo que pasa en Rancho Izaguirre y a ver cuál es la que más les queda. Oye, y además hay que comentarlo, ampliando ese contexto, ¿no? De cómo también los
influencers, los creadores de contenido, los youtubers, están entrando en estos terrenos pantanosos de la propaganda a través de sus canciones, a través de sus productos, y lo digo porque ya han sido varios víctimas del crimen organizado, y veíamos que en esta guerra del otro gran cártel, el de Sinaloa, están por lo menos una facción señalando a youtubers y a creadores de contenido de estar con la otra facción, y además amenazados, y algunos han sido asesinados. ¿Qué ha hecho el crimen organizado? Que entendió perfectamente un giro en las prioridades de los chicos que hoy están en redes sociales. Yo soy de la generación millennial, yo soy del 87. Para mí, muchos querían de mi generación o ser futbolistas o ser cantantes. La generación más joven, ya tal vez ese no es su objetivo. Quiere ser influencer, quiere ser youtuber, quiere tener una cuenta de TikTok muy grande. El crimen lo entiende perfectamente, comienza a dirigir para allá, para las redes sociales, sus objetos del deseo. Y entonces genera de manera artificial a muchos de estos youtubers con dos objetivos. Los infla también. Exacto. Yo los inflo, yo provoco que tengan una especie de furor por dos motivos. Uno, porque me sirve para propaganda. Es ya alguien que puede replicar mi discurso y penetra en una generación que ya no ve televisión, que ya no escucha la radio probablemente, pero que todo el tiempo consumen en redes sociales. Y por otro lado, las ganancias de los youtubers o de los grandes tiktokeros no son poca cosa. O sea, estamos hablando de cientos de miles de pesos que ¿quién audita? Los pagan las grandes plataformas internacionales. ¿Cuánto puede ganar, por ejemplo, un MrBeast, que es uno de los influencers más grandes del mundo? ¿Y quién le audita esa lana? ¿Cómo evitas que él pueda lavar dinero? Entonces se vuelve un mecanismo también financiero. Tengo entonces, por un lado, a un Marquitos Toys, que él se llama Marquitos Toys, los juguetes de Marquitos, porque Marquitos Toys empezó en un lavautos. Él empezaba ahí, y entonces cada vez que veía un coche buchón que le gustaba aquí en Sinaloa, eran los juguetes de Marquitos. Luego él comenzó a presumir sus propios juguetes, sus propios vehículos de lujo, apoyado por el crimen organizado, que es quien presuntamente lo infla para que pueda meter su discurso, y con las ganancias de todo este canal de YouTube y todo lo que pueda generar en redes sociales, pues véngase para acá, para el crimen organizado. Una segunda manera de meter dinero, imagínate. Entonces, fíjate, en las redes sociales, cómo hemos, nada más sumando todas estas piezas que iremos analizando y que iremos dando contexto y sentido, porque es información que va fluyendo, Oscar, y que, bueno, vamos consignando en el día a día, pero por lo pronto sabemos, utilizan las redes sociales de muchas maneras. Por lo pronto, en lo del Rancho Izaguirre, reclutamiento forzado para los chavos. Utilizan las redes sociales para la creación de sus propios productos, voceros, propagandistas, y que además se vuelven famosísimos y seguidos por millones de jóvenes. Claro, por supuesto. Y les funciona además con todo este tema del dinero. Utilizan todas estas redes y estas formas para impactar. Y por supuesto van subiendo los videos como los que vimos del cartel. Es decir, es toda una maquinaria muy peligrosa, muy complicada, y yo diría que el gobierno no se sume a esa maquinaria de los youtubers, de los creadores de contenidos, porque estamos viviendo momentos muy delicados y que parece... Y se vuelve todo muy confuso, ¿no? Sí, claro. Porque la presidenta dijo primero, vayan y vean y saquen sus conclusiones. Y después decir, ¿por qué están diciendo? O sea, sacando conclusiones. Pero lo que no gustaba, cuidado con lo que cómo se va manejando toda la información. Ya no es un mundo tan nuevo de las redes sociales. Hace 10 años era fácil el pretexto de decir, oye, pues es que es todo un universo por explorar. Hoy ya hay muchos expertos que pueden orientar estrategias de lo que pasa en redes sociales. A mí yo me topé en varias investigaciones perfiles de TikTok donde además estaban puestos ya con inteligencia artificial, rostros de gente que no existe, voces de personas que no existen, que fíjate, eran como influencers de comida en Sinaloa y dirigían a sus miles de seguidores a consumir
a restaurantes donde casualmente tú no puedes pagar con tarjeta de crédito. En el anuncio te dice la cuenta puro efectivo. Y cuando buscabas más o menos de repente la familia a la que pertenecía, te fijabas con que ese restaurante o ese dueño ya le habían quemado otros establecimientos porque tenía señalamientos de pertenecer al crimen organizado. Entonces estas cuentas de TikTok inflaban de clientes para estos establecimientos donde se paga en cash, seguramente lavado de dinero y muy probablemente pertenezca al crimen organizado local, estatal. Entonces, es todo un mecanismo en el cual nada es una casualidad y el manejo de redes sociales ya forma parte decidida de la maquinaria de propaganda de estos grupos del crimen organizado que cada vez más se parecen a empresas criminales transnacionales. Nos quedamos con esto, querido Oscar, y seguimos platicando y seguimos informando. Traes información también muy importante sobre lo que sucede en el Rancho Izaguirre, pero vamos a ver, ojalá la presidenta pueda tener conocimiento de toda la información que está surgiendo por parte de las víctimas, de los familiares, de las madres, y vamos informando conforme se tenga pues solidez en todos estos casos. Gracias, queridos. Gracias, querida.